toda la fiscalía funciona como un equipo. Entonces, quien piense que las cosas las hago yo está totalmente equivocado. Por eso le pedí a los fiscales adjuntos y a los directores de fiscalía que me asistan, cosa de que cuando hay que profundizar, ellos que son los que hacen realmente el trabajo, nos puedan acompañar y ayudar. Entonces le pedí al fiscal adjunto Sebastián Trinadori. La fiscalía tiene dos fiscalías adjuntas. Una que se ocupa de los procesos judiciales que no son contenciosos administrativos, y ahí se abarcan prácticamente todos los demás procesos, y una fiscalía para asuntos administrativos que aborda tanto los dictámenes que hace la fiscalía en función del control de legalidad, como los procesos contenciosos administrativos. Porque partamos de la base que la Fiscalía de Estado se ocupa del control administrativo, es decir, de la actividad administrativa por vía de dictámenes y de la representación judicial por vía de la participación en todos los procesos donde la provincia sea parte. Y después tenemos tres directoras. Una es la doctora Natalia Panetta, que es directora de Asuntos Administrativos de la Fiscalía, la doctora Cristina Federic, que es la directora de Asuntos Judiciales, y la doctora Baza, Clara Baza, que es la directora de la Procuración de la Fiscalía, que es un poco el sector clave desde el punto de vista del cumplimiento de los plazos, desde el punto de vista de la presentación de los escritos y del control de los procesos judiciales. Así que, habiendo presentado todo el plantel, lo primero que yo quería poner es en contexto la situación. En contexto la situación. Hoy estamos frente a una verdadera situación de emergencia, pero en serio. Esta no es una emergencia inventada, esta no es una emergencia, me refiero a la emergencia sanitaria, ¿no? Esta es una situación que ha dado vuelta prácticamente todo, porque si nosotros en la Constitución Nacional tenemos como norma que todo lo que no está prohibido está permitido, la realidad es que aquí, con los decretos de necesidad y urgencia nacionales, todo lo que no está, se invierte un poco esa situación, y todo lo que no está admitido o expresamente autorizado, en principio está prohibido. Por ejemplo, la libertad ambulatoria o la libertad de circulación. Lo digo como para contextualizar, y estas son normas que, si bien se emiten desde el gobierno nacional, pero son producto del ejercicio muy intenso del poder de policía. Y el poder de policía es un concepto del derecho administrativo. El poder de policía entendido como el ejercicio de la facultad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo. Digo intenso porque va más allá de la facultad reglamentaria en cuanto a reglamentar las leyes, como comúnmente se lo hace, o dictar reglamentos propios de la competencia del poder, sino que directamente, por vía de los decretos de necesidad y urgencia, ese poder de policía restringe derechos de rango constitucional. En ese contexto teórico, yo diría que esta es la emergencia más intensa que ha conocido Argentina, porque de las que yo conozco, no sé, desde el Austral, desde el 85 el Plan Austral, el 89, el 91 el Plan Bonex, el 91 la Ley de Convertibilidad, y en fin, todas las emergencias posteriores siempre fueron emergencias que se dieron en el marco de la economía y del presupuesto nacional. Acá la emergencia abarca todos los planos de la vida humana, porque lo que está por encima de todos los demás derechos es la preservación de la vida y de la salud. Entonces, en ese marco tenemos que el gobierno nacional dictó el decreto 714, hace de esto
unos días, fue el domingo que se publicó en el boletín oficial, y comenzó a regir un dispositivo que divide al país en zonas que están bajo distanciamiento social y bajo aislamiento social. Bajo distanciamiento social significa que en principio la libertad circulatoria está garantizada, aunque con restricciones geográficas y físicas. Las geográficas son que no se puede circular fuera del departamento donde uno vive, y las físicas son que hay que hacerlo con reglas de conducta a distancia, con barbijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el capítulo 2 de la ley consagra el régimen del aislamiento, y lo traigo a colación porque en Paraná y Gualeguaychú, Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Gualeguaychú, están en esta situación de aislamiento. Y esto tiene implicancias sobre el procedimiento, sobre lo que el primer título de la charla, que es el procedimiento, tiene implicancias. Y tiene implicancias sobre las actividades que podemos desarrollar aquí. El decreto de aislamiento establece cuáles son el principio del aislamiento es no se puede salir del domicilio excepto que la persona esté habilitada o excepcionada por el decreto 714. Hay 30 incisos creo que es el artículo 20, bueno, artículo 19 o 20, donde establece cuáles son las actividades permitidas. Y autorizó al gobernador de la provincia, y acá va a venir seguramente una cuestión de que puede haber algún tipo de judicialización de esta situación, habilitó al gobernador de la provincia a aumentar las excepciones. Y el gobernador de la provincia, a través del decreto 1376, habilitó nuevas actividades que son el comercio minorista, las obras de construcción de índole privada, los servicios, las profesiones liberales, entre las cuales estamos incluidos nosotros, la actividad de los colegios profesionales y de las cajas forenses, los oficios y la actividad bancaria. Y además suspendió, porque el decreto 714 incorporó la posibilidad de hacer reuniones en espacios abiertos de hasta 10 personas, siempre que sean espacios públicos. Sin embargo, el decreto 1376 provincial suspendió esa posibilidad, con lo cual las famosas salidas recreativas o reuniones al aire libre tampoco se pueden hacer. Y ya yendo un poco más adentro de lo que es el procedimiento administrativo y la actividad administrativa en nuestro ámbito, se dictó otro decreto por el cual, que la doctora Baza lo tiene, le voy a pedir que me auxilie, doctora, acá lo tengo. No. Un decreto por el cual se regulan los plazos de la administración pública, es decir, los plazos del procedimiento. Yo distingo entre plazos del procedimiento administrativo y los plazos de los procesos judiciales, ¿verdad? Entonces, el decreto 1092, el 1092 dispuso, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque hace al funcionamiento de la administración, y yo veo que hay abogados que van, presentan escritos, lo reciben, no lo reciben, está abierta la mesa de entrada, no está abierta la mesa de entrada, presentan recursos de queja, hay funcionarios que hacen lugar a los recursos de queja, hay otros que no hacen lugar a los recursos de queja. Entonces, hay que aclararlo este tema. Yo creo que si hablamos de procedimiento en este contexto, lo primero que hay que decir es cómo está funcionando la administración. Entonces, el decreto que está vigente hoy es el 1092. El 1092. ¿La doctora Baza está? Analía. Sí, doctora, acá estoy. Sí, está. Bien, entonces ayúdame. Entonces, el decreto 1092
es importante que lo tengamos en cuenta, que sepamos que existe, porque es el decreto que nos van a aplicar en las mesas de entrada fundamentalmente cuando alguien vaya a presentar un escrito, o en los casos de los abogados que estén ejerciendo dentro de la administración pública, que, a qué norma atenerse para atender a las personas que vienen a pedir una solución. Entonces, en primer lugar, están dispensadas las personas para asistir a prestar servicios en la administración pública, en sus lugares de trabajo. Con excepción del personal crítico, conforme lo establezca la autoridad competente. Es decir, el principio general del artículo primero es la gente no está yendo a trabajar, excepto que le sea convocado por la autoridad competente. El segundo tema es que esa dispensa no implica la merma en la percepción de haberes. Ahí ha habido conflictos judiciales porque hay adicionales que dependen de la asistencia, en fin, hay adicionales de todo tipo, y recuerdo un caso en el IAFAS hace poco, de un amparo me parece que fue, donde se plantearon que no se pagaba el adicional por concurrencia al lugar de trabajo, y bueno, ahí hubo una... Cristina, ¿vos lo tenés presente al caso? Cristina. Bueno, no importa. Buenas Hubo un tardes. caso... Julio, el caso fue Col de Aceval y hubo varios. Col de Aceval es un amparo, o mejor dicho, fue una acción de ejecución. Sí. Explícale un poquito, Sebastián. Un agente del IAFA, una empleada del IAFA que pretendía unos adicionales por, creo que era presentismo, y inició la acción de ejecución porque no se le pagaban, porque no estaba asistiendo a trabajar. Y bueno, el superior en primera instancia salió desfavorable al empleado y el superior lo confirmó, diciendo que no había una ilegitimidad manifiesta en el no pago, porque no, digamos, para percibirlo tenía que concurrir, y no lo estaba haciendo. Correcto, bien. Entonces, eso se los digo porque, por este tema de que, cómo es el tema de las remuneraciones del personal de la administración. Y después el artículo tercero, que para mí es clave, faculta a los ministros y a las autoridades competentes fijadas en el artículo 1 para que dispongan las modalidades bajo las cuales se van a prestar los servicios administrativos en sus respectivos ámbitos. Entonces, cada ministro, cada presidente de un ente descentralizado o autárquico tiene las facultades para organizar la prestación de los servicios en cada oficina. Y el personal no afectado al cumplimiento de tareas presenciales debe estar disponible a través de medios no informáticos o la concurrencia al lugar de trabajo cuando lo sea requerido. Y siendo a un aspecto crucial del procedimiento, que son los plazos, dispone la suspensión de los plazos administrativos. En el artículo 15, nosotros tenemos suspendidos los plazos administrativos, excepto los referidos a contratación pública, a la selección de contratistas, llámese licitaciones públicas o algún procedimiento de contratación que el gobierno haya iniciado bajo la ley de contabilidad. Y las concernientes a operaciones de crédito público también están habilitadas. Los concernientes a los procedimientos de los registros públicos y los que expresamente las autoridades máximas de cada jurisdicción habiliten día y hora mediante la emisión de actos administrativos de su competencia. Es decir, en materia de plazos, regla general, suspendidos los plazos administrativos, excepto obra pública,
excepto selección de contratante, excepto crédito público, y, como dije, aquellos que la autoridad administrativa expresamente disponga. Así que el que esté interesado en presentar un escrito en la administración, impulsando un expediente existente o pretendiendo que se inicie alguno, si no está dentro de las excepciones, va a tener que pedir la habilitación de día y hora al ministro del área correspondiente o a la autoridad competente. Acá hubo un caso que se planteó hace poco, que fue el amparo de David Ricardo contra Provincia de Entre Ríos, porque él pretendía que se incorpore a este dispositivo una habilitación para el régimen de información pública, es decir, aquel decreto que establece la obligatoriedad de suministro de la información cuando un particular se la requiere. Se tramitó ese amparo. Ese amparo, Sebastián, ¿lo podés explicar, o Clara, que estuviste en el tema? Un minuto. Sebastián. Julio, sí, Julio, Sí. en ese amparo, el periodista Ricardo David pretendía determinada información pública tanto del Ministerio Público Fiscal como del Ministerio Público Fiscal como del Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Con respecto, el decreto no lo alcanzaba el Ministerio Público Fiscal porque es otro poder. Por ese lado se le denegó el amparo y se hizo lugar parcialmente porque el Ministerio en el interín le contestó la mayoría de la información que le estaba pidiendo. Claro. Bueno. Pero bueno, lo que pasa es que la parte actora en ese momento citaba unos decretos a nivel nacional que estaban exceptuados también el acceso a la información pública, que la provincia no lo tenía. Exacto. Bueno, como ven, ese artículo es importante a tenerlo en cuenta hoy, para todos aquellos que de un lado o del otro del mostrador estamos involucrados en el procedimiento administrativo. De procedimiento administrativo, porque a mí me gustaría ir más a la parte del contencioso, pero quiero decir que quiero saltar un poquito a los plazos procesales, o sea, a lo de los procesos judiciales, porque también lo considero un tema práctico, un tema complicado que ha dado lugares a pedidos de caducidad, ha dado lugares a, bueno, una serie de cuestiones ahí, a partir de que los plazos procesales, en vez de quedar sometidos al Código Procesal Civil o al Código Procesal Penal, quedaron sometidos a reglamentaciones del Superior Tribunal de Justicia mediante acordadas. Con lo cual yo le pido a la doctora Básaca, que es la que hizo este resumen de acordadas que hay acá, que lo explique un poquito y nos diga cómo estamos con relación a los plazos procesales hoy en día, si les parece. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, eso que se ve en pantalla es un resumen, como dice el doctor Rodríguez Signes, de las acordadas que dictó el STJ en el marco de esta pandemia. El título ahí lo indica. Bueno, la intención de ese resumen con el que trabajamos a diario en la Fiscalía y que forma parte a esta altura de nuestro código procesal que es consultado habitualmente, la intención de compartirlo con ustedes es compartir la experiencia básicamente que creo que hemos vivido todos los colegas, y es que al principio, bueno, todos más o menos íbamos manejando los plazos, ¿no es cierto? Después llegó un momento en que necesitamos armar este cuadro porque el cómputo se nos dificultaba, especialmente en la Fiscalía, que es un organismo que
que es parte en juicios en toda la provincia. Así que bueno, este es el resumen, son 12 acordadas en total. La última, por lo menos que yo conozca, y si hay alguien que tiene alguna que no esté acá, sería bueno que nos lo haga saber. La última es de ayer, y bueno, la situación actual de los plazos es que están suspendidos en Paraná y en Gualeguaychú, doctor. Bien. Sí tuvimos, en la Fiscalía tuvimos un planteo de caducidad en lo que va desde que inició la primera, este conjunto de acordadas, desde la primera hasta esta parte, tuvimos un planteo de caducidad que ganamos, y bueno, y la verdad es que tener claro esta herramienta que ahora ponemos a disposición de los colegas, bueno, nos sirvió bastante. Bien. Nosotros en lo particular en Fiscalía, en materia administrativa, la verdad es que estamos evacuando los dictámenes a medida que van llegando y de acuerdo a la importancia del tema, prácticamente este decreto que está vigente, pero tratamos de utilizar lo menos posible la disposición de suspensión. Estamos trabajando activo. Obviamente que los plazos procesales no están incluidos los amparos, ¿sí? Con los amparos los plazos procesales no se pueden suspender. ¿Qué pasa con las acciones de inconstitucionalidad, doctora Cristina, para usted, que esto lo estuvimos conversando? Porque una cosa son, ustedes saben que la ley de amparo tiene el amparo propiamente dicho, la acción de inconstitucionalidad. Cristina, explicarle un poquitito, y ya entramos en ese tema, y explicarme a ver si para vos están suspendidos o no los plazos en materia de acciones de inconstitucionalidad. Buenas tardes para todos. Sí, como decía Julio, con el tema de las acciones de inconstitucionalidad, hay un planteo que es bastante recurrente porque están previstas dentro de la Ley de Procedimientos Constitucionales, con lo cual uno siempre las asimila al tema de los plazos de los amparos. Incluso en Fiscalía, por una cuestión de práctica y porque ya nos ha pasado en más de una oportunidad, las acciones de inconstitucionalidad cuando llegan, los plazos se computan inicialmente corridos y después chequeamos con cada uno de los juzgados cómo van a hacer ellos el cómputo. La realidad es que en todos los supuestos ya eso es casi unánime, el cómputo es de días hábiles, como es como si fuera una remisión al Código Procesal Civil y Comercial puntualmente para la acción de inconstitucionalidad. En el caso, particularmente ahora, con los temas que están en danza, sabemos de la existencia de por lo menos 2 acciones de inconstitucionalidad que están planteadas respecto de la ley de emergencia, y la duda que se nos planteaba en función de esta suspensión es porque están acompañadas de medidas cautelares. Con lo cual, ahí ya se asemeja un poco más, aparte de ser una acción prevista en la Ley de Procedimientos Constitucionales, a la cuestión de la emergencia del amparo. Particularmente yo creo que no quedan exceptuadas del receso extraordinario, no obstante lo cual el juez está facultado, porque la acordada tiene esa amplitud de habilitar determinadas cuestiones, los jueces estarían facultados para habilitar expresamente los plazos en el caso de la medida cautelar, básicamente atendiendo a las particularidades de las medidas cautelares, donde tendremos que entrar a discutir también otras cuestiones vinculadas a cuál es el procedimiento de la cautelar que corresponde aplicar a la Ley de Procedimientos Constitucionales, pero ahí ya estaríamos en otro tema que no es puntualmente los plazos, sino el procedimiento puntualmente. Bien. No sé si te interesaba algo más. No sé si te interesaba algo más de ese desarrollo. No, perfecto. De las quejas hablaste un poquito, ¿era tu preocupación? De los recursos de queja. Respecto a los recursos de queja, Cristina. Sí, respecto de los recursos
déjame decir algo de los recursos de queja. El recurso de queja, ¿se escucha ahí? ¿Me escuchan? Se escucha bien, se escucha perfecto. Bien. El recurso de queja es parte de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, el recurso de queja funciona para remover la mora administrativa. Significa que cuando la administración tiene plazos procesales para resolver sus expedientes y para instar de oficio el trámite administrativo. Pero cuando una autoridad no respeta los plazos procesales, el particular interesado puede interponer un recurso de queja, es decir, el recurso se interpone ante la autoridad administrativa de rango superior. Esa autoridad administrativa pide explicaciones respecto a si se ha cumplido o no con los plazos, y normalmente lo que pasa es que se intima a la autoridad inferior o a la autoridad que tiene, que está en mora respecto al trámite, se lo intima que cumpla con dictar el proveído o el acto o el dictamen o lo que le corresponde. Ocurre que en este momento, según el artículo 5 del decreto 1092, al disponerse la suspensión de los plazos administrativos, también esto impacta sobre el recurso de queja porque no hay obligación, al estar suspendidos los plazos, bueno, esa es por eso les dije al principio, si alguien pretende que se mueva un expediente administrativo, entonces van a tener que pedir tener que pedir habilitación de día y hora expresamente. E impacta también sobre el amparo por mora, porque el amparo por mora es una consecuencia del recurso de queja. El amparo por mora funciona cuando el recurso de queja no dio el resultado que se buscaba, aunque a veces hay amparos por mora que prescinden de los recursos de queja, pero lo normal es que el amparo por mora sea el producto de un fracaso del recurso de queja. ¿Eso a vos te preocupaba también, Cristina, podés decirlo o no? Sí, en realidad la preocupación surgió a raíz de que hubo varias comunicaciones en Fiscalía de Estado, más que nada consultas, por recursos de quejas que habían sido resueltos en este tiempo de suspensión de plazos administrativos y cómo se iba a computar el plazo por el que se le estaba intimando a la administración para resolver esos recursos. La realidad es que no ha habido un criterio unánime al respecto, justamente por la particularidad que vos explicabas de cómo se resuelven los recursos de queja. Por ahí hay ministerios que tienen un criterio distinto o un criterio más flexible y que están haciendo lugar a los recursos de queja. Y el problema se está presentando justamente en ver con qué plazo va a tener que resolver la administración, porque en principio, salvo que el mismo recurso de queja habilite extraordinariamente los plazos que están suspendidos, los 10 días, que es el plazo que generalmente se le otorga al órgano que está en mora para poder resolver o para poder dictar el acto que está en mora, van a empezar a computar recién a partir de que se reanudan los plazos procesales. Ese sería el criterio más lógico, más acorde a la cuestión de la emergencia que está dictada, y a su vez es también en función de la seguridad jurídica para los administrados, salvo que exista alguna habilitación expresa en el instrumento, los plazos van a empezar a computar a partir de que se elimine la suspensión. Finalmente, como para hacer un sobrevuelo y entrar un poquito en el amparo, les quiero decir, una pregunta ¿cómo ven las mediaciones en esta situación? ¿Están suspendidas las mediaciones o no? No, Julio, las mediaciones se están llevando adelante, por lo menos las que ha tenido Fiscalía, las ha llevado adelante.
No sé, Analía, vos que... Sí, pero a partir de la última acordada del 1 de septiembre, con los días inhábiles, se entiende que no. Estamos hablando del lunes en adelante, ¿no? Pero las No. anteriores se estaban haciendo. Sí, sí. De todas maneras, Nosotros tuvimos una... la última acordada que se dictó ayer, aclara respecto de la acordada anterior, Ana, justamente que las audiencias establecidas por videoconferencia se lleven a cabo igual, con lo cual podría interpretarse que también las de mediación pueden quedar abarcadas. Nosotros tuvimos una de mediación ayer que se hizo por Zoom. La Fiscalía ha tenido mediaciones. Y eso tiene que ver, y si bien estamos salpicando un poquito, pero son todos temas de actualidad, ¿no? Esto tiene que ver con el proceso judicial en este aspecto, con el Estado por lo menos. Hasta la ley de responsabilidad del Estado provincial, hasta la sanción de la ley de responsabilidad del Estado provincial, de la responsabilidad extracontractual, ¿no? No la contractual, el Estado estaba exento o exceptuado de intervenir en mediaciones. Es decir, que no se lo podía convocar al Estado a mediar. La ley de responsabilidad del Estado introdujo una modificación al Código Procesal Civil y eximió, mejor dicho, retiró esa excepción, con lo cual hoy el Estado está obligado a concurrir a las audiencias de mediación, tanto cuando es demandado como cuando es actor. De hecho, ha habido varias audiencias de mediación que ya, incluso con resultado positivo, hay un artículo de la Constitución Provincial, por ahí está la doctora Panetta, que creo que ha manejado ese tema de la Constitución Provincial cuando promueve la solución de conflictos por medios alternativos, ¿sí? Y a partir de allí se habilitó la mediación. Yo les confieso que al principio era bastante renuente porque no le encontraba mucho sentido. Para mí era un modo de prolongar los procesos en vez de abreviarlos, cuando en realidad uno de los graves problemas que tenemos es la extensión en el tiempo de los procedimientos y los procesos. Pero la verdad es que en la práctica, cuando se han hecho audiencias, algunas han resultado muy interesantes, y lo que tienen las audiencias de mediación es que se realiza mucho. Después resulta que si esa audiencia se homologa, tiene el rango de una sentencia. Entonces, a la administración, la verdad es que le puede resultar una herramienta bastante útil, y yo se las recomiendo a todos los que están litigando contra el Estado y a todos los que están litigando defendiendo al Estado. Desde el punto de vista de los que lo estamos defendiendo, porque ahí sintetizamos la concurrencia de todos los organismos. La administración es tremendamente burocrática, mucho más de lo que aparece en los papeles. En la práctica, realmente es un problema gravísimo. En cambio, cuando uno va a las audiencias de mediación, puede pedir que los funcionarios concurran, los informes se hagan ahí, y al darle a la mediación la homologación, entonces eso le da mucha tranquilidad al funcionario para decidir, porque está siendo observado, está siendo controlado, no solo por las partes, sino por el mediador, y es una tranquilidad. Yo creo que eso es un mecanismo que hay que explorarlo y hay que utilizarlo. Y viene a modificar el proceso, todos los procesos judiciales. Por supuesto que cada vez que Fiscalía de Estado llega a un convenio, sea en una mediación, sea en una audiencia preliminar,
o en el ámbito que sea, en la etapa procesal que sea, siempre requiere la autorización del gobernador de la provincia. En esto, a pesar de que la Fiscalía es un órgano de control autónomo, pero nosotros le hemos dado a esa autonomía, por lo menos en lo que hace a la representación judicial, mantenemos lo que dice la ley 7296, que ya te voy a contestar lo de la ley de emergencia, me parece muy bien. Nosotros hemos planteado que la autorización del gobernador sigue siendo necesaria para arribar a acuerdos judiciales, ya sea en mediaciones, ya sea en los procesos propiamente dichos. Ahí plantearon el tema de la ley de emergencia, para ir un poquito a los amparos. La ley de emergencia es la 10.806. Es una ley de emergencia que tiene actualmente, creo que hay 6 procesos. Sebastián, vos los tenés claros y Clara también. 6 procesos judiciales vinculados a la ley de emergencia. El primero fue el caso Rombolá. Rombolá. Rombolá es una jubilada docente del departamento Concordia que impugnó el artículo 6º que establece una contribución solidaria especial para los jubilados que tengan haberes de más de 75.000 pesos. Bueno, Rombolá fue alcanzada por la ley, planteó un amparo, en primera instancia se lo declaró inadmisible, pero en segunda instancia, es decir, ya en el Superior Tribunal de Justicia, el tribunal ahí se integró con los doctores Emaldone, Misahuac, Castrillón y Giorgio, entraron al fondo de la cuestión. Y allí quedó consagrada la constitucionalidad de ese artículo 6, porque la ley de emergencia tiene varias disposiciones que han sido atacadas, no solamente esa, hay otras más. Pero ahí tenemos el fallo Rombolá, que es el único que tiene sentencia del Superior Tribunal de Justicia actualmente. No está firme porque entiendo que hay un recurso extraordinario pendiente de resolución. Pero hay una sentencia del Superior. Después tenemos 3 fallos vinculados a jubilados jueces. Hay otro más, jubilado docente, que es el caso Vergara. ¿Sí, Clara? Vergara, que tiene sentencia de primera instancia. Creo que esa sentencia salió hoy y está suscripta por el doctor Vírgala, ¿no? Fallo Vergara. Después tenemos 3 fallos más, pero que están vinculados a jubilados jueces. El fallo Cook, el fallo Pavón de Espeleta y el fallo Acuña. En Pavón de Espeleta, en un caso en Gualeguay, la jueza de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de la ley de emergencia. Una jueza ad hoc, la inconstitucionalidad. Ese fallo hoy está apelado y está a resolución del Superior Tribunal de Justicia. Ahí hay un problema de integración del tribunal. Porque en primera instancia los jueces naturales se excusaron de intervenir porque entendieron que el conflicto los podía abarcar. Entonces se sorteó del listado con jueces y allí surgió Pavón, la jueza no me acuerdo cuál es, pero bueno, fue una jueza ad hoc. Y dictó sentencia previo a rechazar una cautelar, porque ahí había presentado una cautelar. Yo les digo una cosa a los abogados en general, no presenten cautelares cuando hay un amparo, porque normalmente, salvo el amparo ambiental que ahora está consagrado, pero las cautelares se confunden necesariamente con el objeto del amparo. Entonces, la verdad que casi una pérdida de tiempo, pues son rechazadas todas. En este caso se rechazó la cautelar. Y después la jueza dictó sentencia haciendo lugar al amparo, que está apelado, como les digo. En el fallo Cook pasó exactamente
lo contrario, el fallo Cook acá en Paraná es el que tiene el conjunto más amplio de jubilados, jueces. Se rechazó la demanda y también fue apelada por la parte actora y está en el Superior Tribunal. Suponemos que va a pasar lo mismo que con Pavón de Espeleta en el sentido de la integración del tribunal. Fíjense que ahí hay un tema lindo de estudiar, porque hay un juez del Superior, que es el doctor Esmaldone, que no se excusó. Él sostiene de que la situación no lo involucra. El resto se excusaron todos. Pero ahí se va a plantear si la excusación o la recusación, si lo recusan y si procede la recusación, y quién resuelve esa recusación y en qué sentido se resuelve, en ese amparo. Dije el amparo de Pavón de Espeleta. Con el de Cook va a pasar lo mismo. Y después tenemos el fallo Acuña, que es una jubilada también del Poder Judicial, que también planteó un amparo impugnando el artículo 6 y lo perdió en primera instancia. No sabemos si lo apelará o no, porque ese fallo fue dictado hoy, ya le digo, por el juez Vírgala. Es un fallo bastante extenso, interesante para mirarlo. Por allí preguntaban, hay otro amparo, otra acción de inconstitucionalidad, que es importante por la cantidad de gente involucrada, que es la que presentan ACMER y ATE, Cristina, ¿no? ¿Vos lo seguís? ¿Lo podés explicar un poquito? Sí, en realidad lo que sabemos de la acción de inconstitucionalidad es lo que ha salido en los medios, que tiene que ver con una acción que han planteado la gente de ACMER, ATE, UDA y los técnicos, que ahora no me está saliendo cómo es la AMET, exacto, AMET, donde ellos lo que cuestionan justamente es, hay dos acciones por los mismos gremios, una respecto de los activos y otra respecto de los pasivos. La que tiene los pasivos es la que estamos nosotros pretendiendo que nos den intervención, está en la instancia de la resolución de la cautelar, tramitando en el Juzgado Civil y Comercial número 9. La de los activos todavía no ha conseguido conformar un tribunal, por lo menos no ha conseguido, no estamos anoticiados de que tenga juez en realidad. Y con lo que les mencionaba hoy respecto a la particularidad de las acciones, en principio queda atrapada dentro del receso extraordinario decretado recientemente. Y en la acción lo que tenemos de conocimiento es lo que ha expresado sobre todo la gente de ACMER en los medios, que van por el planteo de la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a los descuentos, y la acción cautelar que ellos están pidiendo es innovativa a los efectos de que no se proceda a hacer los aportes extraordinarios que están previstos. Bien. Ahí hay una pequeña cuestión, pero importante, que es si en la acción cautelar, en la medida cautelar, se debe notificar al Estado. ¿Lo podés plantear, Cristina? Sí, el tema de la medida cautelar se da la particularidad que... Esto es importante porque para todos, para nosotros los que estamos defendiendo a la provincia, para los abogados que representan a particulares contra el Estado y para los jueces también. A ver, ¿qué se aplica, qué no se aplica? ¿Hay que dar traslado al Estado, no hay que darlo? ¿Cuáles serían los fundamentos de una y otra posición? Me parece un tema interesante. Sí, nosotros lo que estuvimos explorando ahora recientemente tiene que ver con la última modificación de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que incorpora el tema de las medidas cautelares, no puntualmente para la acción de inconstitucionalidad, sino para el amparo ambiental. De todas maneras, la Ley de Procedimientos Constitucionales, entendida en sí como un régimen que contempla varios de estos procedimientos, no tiene una norma procesal de referencia o un código procesal al que remita necesariamente.
con lo cual siempre se la ha asimilado o se ha tomado para completar los vacíos legales el código procesal del fuero en el que caiga la acción. O particularmente el procesal civil y comercial, que por ahí es el más completo en la materia o el más afín. De todas maneras, la medida cautelar en el Código Procesal Civil y Comercial no tiene ninguna particularidad, y nosotros ahora con esta modificación y con esta incorporación de la medida cautelar en el tema del amparo ambiental, entendemos que, valga destacar, la medida cautelar en el amparo ambiental tiene previsto un traslado a la otra parte por el plazo de 5 días, que el vacío legal que está planteado en la acción de inconstitucionalidad debe completarse en la propia norma o en el propio régimen de la Ley de Procedimientos Constitucionales, y no buscarla a la regulación o a este tema de los traslados en un código foráneo. Con lo cual, en principio, nosotros en el Juzgado Civil y Comercial número 9 nos presentamos y pedimos que se nos dé el traslado, señalando a su vez que la Ley Nacional de Medidas Cautelares contra el Estado también prevé un traslado, y que el tema de la medida cautelar que están pidiendo no es un tema menor, porque se está poniendo en juego todo un esquema especial diseñado por la ley de emergencia, con antecedentes que ya están resueltos en la provincia en la misma materia. Con lo cual entendemos que es importante que el juez, antes de resolver, escuche lo que la Fiscalía tiene para decir respecto de, sobre todo, los fundamentos de la norma, que es lo que se va a discutir en la acción. Analía, yo lo estoy viendo que está Lisandro Amabet y está Ezequiel Poncio. Dos órganos fundamentales acá, dos oficinas fundamentales. Por un lado, el registro, y por el otro lado, el IOSPER. Yo, si te parece, podemos invitarlos a que nos digan cómo están viviendo ellos esta situación, plazos procesales, cómo están atendiendo esas oficinas, a qué podemos atenernos, ¿te parece? Sí, claro, por supuesto. Habiliten sus micrófonos nomás y hagan sus aportes. Lisandro y Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor Rodríguez Signes? ¿Cómo le va? Bueno, nosotros, ¿se escucha lo que...? Ajá. ¿Se escucha bien? Bien, Bueno, perfecto. Como bien comentaba el doctor Rodríguez Signes, nosotros estamos dentro de las excepciones que plantea el decreto, por lo tanto, nosotros no tenemos suspendido los plazos, sino que los registros estamos con los plazos trabajando, digamos, con los plazos habilitados. Por lo tanto, estamos trabajando con una modalidad que implementó la ministra de una reducción del personal en cuanto a la concurrencia, que eso en la práctica se nos hace complicado cumplir con los plazos con menos personal. Eso es una complicación. Pero bueno, se hace un esfuerzo para cumplir. En este caso, hoy justo estuvimos estudiando un tema interesante que es, nosotros desde la Dirección de Personas Jurídicas tenemos el registro de todas las personas jurídicas privadas, las asociaciones civiles y fundaciones. Ellos en esta época tienen muchas asambleas para designación de autoridades. Nosotros en marzo sacamos un decreto, una resolución, perdón, de la dirección donde prorrogábamos los mandatos de las autoridades vigentes por 120 días. En la resolución yo no puse 120 días hábiles, sino que puse 120 días, en el entendimiento que en el derecho administrativo nosotros los tomamos como hábiles a los 100, cuando no dice nada la norma. Claro. ¿Qué pasó? Llegamos a los 120 días y
En realidad, yo lo que ahí normamos sobre personas jurídicas, asociación, el mandato de los órganos de las personas jurídicas que son privadas, que se rigen por el Código Civil. Entonces nos fuimos al artículo 6 del Código Civil y en realidad deben ser tomados días corridos. Esos, al no ponerle hábiles, se toman corridos y bueno, por el Código Civil son corridos y porque también es un principio de derecho administrativo que los días hábiles rigen para el procedimiento administrativo, pero no para las personas jurídicas privadas que están dentro del ámbito del derecho privado del Código Civil, digamos. Así que eso lo vamos esta semana que viene, vencen los días corridos que en abril estipulamos para esos mandatos y se va a dictar una nueva resolución prorrogando, bueno, tenemos que ver con la ministra Romero hasta cuándo, pero prorrogando los mandatos, porque no se pueden realizar asambleas, digamos, en este momento, por supuesto, por una cuestión de sanidad. Pero bueno, tuvimos esa particularidad esta semana que lo hicimos en el entendimiento de que estábamos regulando días hábiles y ahora nos encontramos estudiando el tema y hemos decidido cambiar y, digamos, de acuerdo a lo que al estudio que hicimos más profundo, nos dimos cuenta que en realidad estábamos regulando cuestiones de derecho privado, así que son días corridos. Ese es un aporte que quería hacer. Bien. Ezequiel, ¿cómo estamos con el Josper, que es una caldera siempre? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad la particularidad del instituto pasa un poco también por lo que relató Lisandro en términos de, bueno, nosotros estamos, si bien adaptando el mecanismo de trabajo a las guardias mínimas y todo lo que tiene que ver a los criterios sanitarios vigentes, por la función propia del instituto, nosotros, y todo lo que tiene que ver con la contratación de las prestaciones de salud que hay que seguir, digamos, proveyendo a los afiliados, nosotros seguimos con los procedimientos de compras, contrataciones, suministros, etcétera, y en términos procesales y de instancias judiciales, lo nuestro prácticamente es todo materia de amparo, así que nuestra actividad desde la asesoría, si bien con esta modalidad de distancia, no ha variado prácticamente. Hemos debido, obviamente, ayornarnos a todo este trabajo, digamos, por vía remota y la virtualidad propia del sistema de notificaciones y demás, pero IOSPER en eso, digamos, no está amparado por ninguna de estas excepciones raras, así que plenamente activos, con respecto puntualmente, digo, a las acciones judiciales y a todo lo que después conlleva compras, contrataciones y demás, de las prestaciones de salud que tenemos que brindar, no solo en el marco de las acciones judiciales, sino en la provisión habitual de las prestaciones. Perfecto. Analía, acá hay dos preguntas que en el chat. ¿Querés que las contestemos? Claro, por supuesto, sí, Bien. sí. La primera dice, ¿qué opina de la ley 10.806, que es la ley de emergencia, que modifica la ley impositiva 96 y 22 y los planteos de inconstitucionalidad que se han llevado a cabo? ¿Qué vía sería la acertada para plantearlo? Bueno, acá yo entiendo que hay dos cuestiones involucradas. La primera debe ser la de el aumento del impuesto inmobiliario rural a las grandes superficies, creo que eran las de más de 1.000 hectáreas, y el segundo, la alícuota a las ventas que se realizan por droguerías. Yo no puedo aconsejar planteos de inconstitucionalidad contra la provincia, pero lo que les digo en términos generales es que hay tres grandes posibilidades de ir por acá. La primera, y la que siempre me parece la más adecuada, por más que se sostenga que el procedimiento administrativo es lento, es cierto que es lento, pero es relativamente lento. Yo lo que les digo es que cuando el abogado está encima del procedimiento administrativo
y sabe utilizar los recursos, no es lento. Y si realmente va a la mesa de entrada y pregunta por el expediente y utiliza las normas de plazos procesales que tiene la ley de procedimiento administrativo, sigue siendo un procedimiento eficaz porque garantiza la participación de todos los órganos del Estado involucrados en el procedimiento administrativo. Entonces yo, primer consejo siempre, además nunca le van a errar por ahí, porque un amparo lo pueden perder, una acción de inconstitucionalidad lo pueden perder, le pueden fijar las cotas y les aseguro que eso duele. En cambio, en el procedimiento administrativo bien llevado, uno conoce la administración, aprende a conocerla, lo va llevando. En muchos casos yo lo recomiendo. Y en este caso, yo entiendo que las droguerías han iniciado ese camino de consultas por el lado del Ministerio de Economía y están teniendo algún tipo de respuesta en economía y en rentas para acomodar u ordenar la cuestión de la alícuota del impuesto, sobre todo del impuesto de los ingresos brutos de las droguerías. En cuanto al impuesto inmobiliario rural de la superficie de más de 1000 hectáreas, honestamente no conozco planteos. Bueno, y los otros dos planteos son el amparo y la acción de inconstitucionalidad. El amparo, en este caso, no conozco ninguno, y acá estarían vencidos los plazos, porque la ley 10.806 se publicó el 8 de agosto, el 8 de julio, el 8 de julio. Así que al 8 de agosto se agotó el plazo para plantear acciones de amparo. La acción de inconstitucionalidad no tiene plazo, se puede plantear mientras la ley esté vigente. Bueno, es una vía también admisible perfectamente. Pero yo, con mis años en la administración, les digo que los abogados que aprenden a conocer la administración, que se involucran en las mesas de entrada, conocen que piden audiencias, se las dan, conocen a los funcionarios, los ven cara a cara, yo creo que es bastante efectiva esa vía. Ahora, si uno tira un expediente, un pedido en la administración, y si la pretensión es que todo se haga de oficio, rápido, en forma eficaz y con celeridad y transparencia, como dicen los principios del procedimiento, bueno, ahí está perdido. Pero si se involucra con el expediente y lo sigue, especialmente en las causas complejas, puede obtener resultados prácticos muy interesantes. La otra es una pregunta que le voy a pedir a Cristina Federic que la responda, que dice, ¿resulta aplicable la Ley Nacional de Medidas Cautelares al Estado provincial? Entonces, primero explica qué es la ley. También lo maneja Pablo Giannini este tema, cualquiera de los dos les pido que lo conteste. Primero diciendo cuál es la ley de medidas cautelares del Estado Nacional, básicamente cómo funciona, y después si es aplicable o no a la provincia. Julio, si me permitís, voy a empezar al revés en realidad, porque creo que la pregunta tiene que ver con lo que estaba comentando yo respecto del pedido que habíamos hecho para el traslado de la medida cautelar en la acción de inconstitucionalidad que planteó ACMER, y yo hice referencia a la Ley Nacional de Medidas Cautelares, pero no porque entendamos que resulta directamente aplicable a la provincia, sino porque entendemos. Ahí se perdió la conexión. Analía. Pero debe ser la de Cristina. La de ella, la de Cristina. Sí, porque todo lo demás está normal. Están escuchando. Bueno, entonces Tal vez Pablo, ¿lo le querés damos seguir? a Pablo y luego retomamos con ella. Pablo Giannini. Sí. Dale el micrófono, así él lo explica. Pero él se lo tiene que deshabilitar.
no sabe. Sabe de procedimiento contencioso. Ahí está. Ahí está. No, ahí lo volvió a anular. Ahí está Pablo. Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Ahí está. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, entendí que la pregunta era con relación a la Ley de Medidas Cautelares del Estado Nacional. Exacto. Exacto. Si está vigente o si se aplica para la provincia de Entre Ríos. Sí, esa es la pregunta. Ponele volumen al micrófono. A ver, ahí. Bueno, está bien, se escucha. Te escuchamos bien, sí. Bueno, perfecto. No, la respuesta es simple, no se aplica en la provincia de Entre Ríos ni en ninguna otra provincia porque es una cuestión que rige sobre materia procesal, respecto de la cual, bueno, debido a la distribución de competencias del artículo 75, inciso 12, es una materia reservada de las provincias, así que no se aplicaría. Y bueno, si bien en lo sustancial no tiene demasiadas diferencias en relación a la regulación de las medidas cautelares en la provincia de Entre Ríos, las particularidades de esa ley tienen que ver sobre todo con el tiempo de vigencia durante el cual se pueden mantener. Bueno, fue una ley, la nacional, que es la 26854, motivada fundamentalmente por el juicio de Clarín, donde lo que se pretendió fue evitar la prolongación indefinida de las medidas cautelares hasta tanto se resolvieran las cuestiones de fondo planteadas en los juicios. No sé si algo más tenía la pregunta en relación al tema. Bien. Creo que está contestado. Sí, sí. Analía. Sí. No se aplica por razones de competencia de que es la legislatura provincial. Esto es importante. Toda la materia procesal es competencia legislativa de las provincias, no es materia delegada a la nación. Entonces, solamente podríamos recurrir por vía de analogía, pero ni por carácter subsidiario, ni tampoco de otra manera. Hay que tratar de utilizar las normas provinciales e integrar el vacío cuando hay vacío con las normas provinciales. Analía, ¿querés abrir preguntas? ¿Cómo te parece que vamos? Bueno, la verdad que tenemos un récord de asistencia y estamos en torno ya a la hora. Es más, hemos pasado por unos minutos la hora. Sí. Pero si hubiera alguna pregunta, sí, le damos lugar acá. Hay alguien que pregunta, me habían dicho que cuando se presenta un amparo por mora, se le daba intervención a la Fiscalía de Estado. Tuve 2 experiencias al respecto y no hubo intervención ante un amparo por mora contra la administración, luego de haber agotado la instancia administrativa. ¿Se le debe dar intervención a la Fiscalía de Estado? De ser así, ¿en qué circunstancias interviene? Y el juez es el juez el que le concede tal intervención. Así está formulada la pregunta. Yo tengo entendido que sí. Sí, la estoy viendo. No, te digo, Analía, no, porque el amparo por mora es muy simple. El amparo por mora cumple el órgano con el plazo que tiene la ley. Supongamos, la mesa de entrada tiene 48 horas para evacuar un expediente. Si se trata de dictámenes, bueno, depende del organismo. Bueno, hagamos una aclaración. Ojo con lo que concebimos como procedimiento administrativo, porque en realidad hay muchos procedimientos administrativos. La ley 7060 es una ley marco, pero Vialidad tiene su procedimiento, la policía tiene su procedimiento, el IOSPER tiene su procedimiento, no sé, la caja de jubilaciones tiene su procedimiento, todos los organismos tienen su procedimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a ver la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene procedimientos administrativos, esencialmente procedimiento administrativo. Entonces, ojo con que
primero hay que ir al régimen legal específico y después a la 70-60. Pero no hay que darle intervención a la Fiscalía por dos motivos. El primero es lógico, porque el amparo por mora, o mejor dicho, recurso de queja, es para acelerar el procedimiento. Entonces, no es materia de consulta a Fiscalía de Estado, porque es un tema muy simple. Y Fiscalía de Estado interviene cuando el gobernador de la provincia, no interviene en todos los casos, no interviene en todos los casos, ni remotamente. Interviene cuando el gobernador pide dictamen, interviene cuando un ministro pide dictamen, interviene cuando nosotros hemos ampliado el criterio a que un directorio de un órgano descentralizado pide dictamen, pero no en cualquier caso, mucho menos cuando se trate de un amparo de un recurso de queja. Ahí lo que hay que exigir es que la autoridad administrativa superior, jerárquico respecto del moroso, lo intime a que, no a que dictamine en un sentido o en otro, porque yo veo que hay muchos recursos de amparo recursos de queja que pretenden o hacen eje en el fondo del tema. Y lo único que tiene que poner en un recurso de queja es, miren, yo quiero que me dicten el proveído, el dictamen, el acto administrativo, en el sentido que fuera, con los fundamentos que correspondan, pero que dicten el acto. No corresponde involucrar ahí argumentos del fondo porque no se los van a resolver. Y cuando va un recurso de queja a la Fiscalía, nosotros lo resolvemos, pero la verdad es que no es necesario de ninguna manera que vaya a la Fiscalía de Estado. ¿Está? Perfecto, sí. La que sigue, el comentario que sigue es un aporte. Dice, en presentaciones estrictamente dentro de la administración, no se ha pensado en permitirnos realizar por las mismas vías de correo electrónico, con un documento adjunto firmado digitalmente, más el correo electrónico, que es firma electrónica. Muchas instituciones no las aceptan, otras sí. Tiene toda la razón del mundo quien lo plantea. Ese es un tema, Gabriel Mendoza. Gabriel. Ese es un tema. Incluso ayer me retó la doctora Baza, que está ahí, porque yo dije públicamente que el gobernador no tenía firma electrónica y la ministra de Gobierno dijo que tenía firma electrónica, entonces me retaron. En realidad, en la administración rige el sistema escrito por ahora. Como está vigente la 70-60, rige el sistema escrito. Hay muchos avances para incorporar el expediente, y lo único que tiene la administración es un sistema de seguimiento de expediente electrónico, pero que arroja una ficha, cada mesa de entrada arroja una ficha de seguimiento de expediente y dice dónde está, quién lo tiene, desde qué fecha. Pero no está digitalizado el expediente. Hasta que no se digitalice todo el expediente, la verdad es que es muy difícil que todos tengamos el mismo comportamiento homogéneo. Entonces, puede ser que el gobernador tenga firma electrónica, pero vale de poco, porque si todo el expediente sigue siendo el mismo de antes, la verdad que lo importante es que todo se digitalice. Ahí está la Secretaría de Modernización trabajando en eso. La verdad que estamos a un paso de la digitalización, y lo estábamos antes de la pandemia. Lo de la pandemia nos complicó la existencia, pero estamos para que este año se concluya y se pueda convertir en el mismo sistema que tenemos hoy, ya digitalizar los expedientes, y de ahí a la firma electrónica no hay nada. Es un paso. Yo creo que va a ser un gran avance para todos. En cuanto a permitir realizar presentaciones por correo electrónico, yo creo que es perfectamente posible, y los funcionarios deberíamos aceptarla, siempre y cuando sea de acuerdo a un reglamento, que ahí se podría copiar o aplicar el régimen que aplicó el Poder Judicial, que para nosotros es una tortura, porque es complicadísimo, pero complicado de controlar las notificaciones electrónicas.
pero la verdad es que podría realizarse esto de realizar vía correo electrónico. Lo tomo, Gabriel, a la propuesta para plantearla. Y Martín dice, Martín Pita, es difícil contestarle a Martín. En una acción de inconstitucionalidad donde se invoque la violación de la Constitución Nacional como la provincial, el inciso B del artículo 51 dice que debe deducirse ante jueces o tribunales de primera instancia que por la materia que corresponda. Un planteo de inconstitucionalidad de la ley de emergencia, no alcanzo a ver, un planteo de inconstitucionalidad de la ley de emergencia por la materia, ¿es competente los jueces de civil de primera instancia o la Cámara Contencioso-Administrativa? Bueno. Pablo, ¿vos lo manejás este tema o Cristina? ¿Ahí se oye? Sí. Lo que dice la ley de procedimiento constitucional es que la competencia es la norma que se denuncia como violada, o sea, si corresponde a la Constitución Nacional o a la Constitución Provincial. Sí. Si en el planteo de inconstitucionalidad lo que se denuncia como violado es una norma de la Constitución Nacional, la competencia corresponde a cualquier juez de cualquier instancia. Sí. A los jueces de primera instancia, en realidad. Esto es una cuestión importante de tener en cuenta porque si bien en los amparos pueden ser competentes también los jueces de las cámaras en forma unipersonal, en la acción de inconstitucionalidad se ha descartado la posibilidad de que las cámaras puedan ser competentes como tribunales de primera instancia. Mientras que en el caso que la norma que se denuncia violada sea exclusivamente de la Constitución Provincial, en esos casos la competencia es exclusiva y excluyente del Superior Tribunal de Justicia en pleno. No sé si eso responde a la... Claro. Y sí. Para completar lo de Pablo... Ajá, iba a terminar lo último respecto de la competencia material. No sé si me están oyendo ahí. Sí. Se oye bajo, pero se escucha. Sí, porque la pregunta que hacía Martín apuntaba a la competencia, o sea, por la competencia en razón de la materia. Exacto. Que tenía que ir a los jueces civiles o al contencioso administrativo. Lo que sucede es que la ley de procedimiento constitucional no diferencia en razón de la materia, sino que las acciones de inconstitucionalidad se sortean igual que los amparos. Es decir, que puede resultar sorteado tanto un juez civil como penal, laboral o contencioso administrativo. Bueno, no, en realidad el contencioso administrativo no podría ser juez de primera instancia, porque el Superior Tribunal ya definió que al ser Cámara no pueden intervenir como tribunales de primera instancia porque de lo contrario se le privaría al justiciable la posibilidad de tener un recurso ordinario amplio. Bien. Sí, justamente a ese antecedente iba a hacer referencia porque en ese pronunciamiento y en uno posterior, la Cámara Contencioso Administrativa se arrogó y defendió su competencia justamente señalando que ellos eran competentes en función de la materia. Y el superior revocó ese pronunciamiento y lo mandó nuevamente a sortear a primera instancia, justamente con el argumento que reseñaba Pablo, de que la acción de inconstitucionalidad tiene un procedimiento especialmente previsto en la Ley de Procedimientos Constitucionales que reconoce al juez competente en cualquier juzgado de primera instancia. Correcto. Y ahí yo creería que hay una acordada del superior que exime de asumir esa competencia a los juzgados de familia. Me parece que en ese caso... es la que se invocó en este de ACMER, porque estaba planteada inicialmente en el juzgado de la doctora Murga,
y Sí, ella Conchi. apelando a esta acordada que excluye a los juzgados de familia, Los lentecitos. se declaró incompetente y se volvió a sortear. Exacto. Y cayó en el juzgado del doctor Moya, ¿sí? Esta acción. Sí, exactamente. Bueno, Bueno, Analía, ¿cómo perfecto. hacemos? Estamos sobre el tiempo, pero el doctor Girardi me pidió un momento para hacer una última pregunta, así que Sebastián, te doy la palabra. Muchas gracias, Analía. Doctor, un gusto tenerlo presente en nombre de la subcomisión. Muchas gracias, en primer lugar. Muchas gracias. Voy a también hacer un comentario en alusión a la tarea, a la labor de la Fiscalía. Me consta de que allí trabajan justamente colegas. Me ha tocado personalmente estar sentado en el despacho del doctor Pinadori, dialogar también con la doctora Paulín, la misma doctora Ábrigo, o sea, gente muy capacitada y muy bien predispuesta. Así que bueno, para que los colegas nobles también lo tengan en cuenta. Mi pregunta, y para finalizar, doctor, es ¿qué opinión le merece justamente tantos dictados de acordadas por parte del superior? Es decir, ¿usted no entiende que deberían por ahí legislarse tantas normas procesales en este sentido? No tengo ninguna duda. Primero, por una cuestión de competencia. Todas estas son cuestiones de competencia exclusiva del poder legislativo. Yo fui legislador y yo siempre defendí las competencias de la legislatura provincial. Ahora, dada la situación de emergencia directamente, hay que ir todos los días sobre la marcha viendo esto, porque yo entiendo que sale un decreto nacional de necesidad y urgencia, está saliendo uno cada semana o cada 15 días, y entonces hay que moverse sobre los plazos, hay que moverse sobre las notificaciones, sobre cuestiones prácticas, y lo que está pasando es que es más fácil que se reúna y decida el Superior Tribunal de Justicia que las dos cámaras legislativas, con lo que implica el mecanismo de sanción de leyes. No obstante, yo creo que todo esto, Sebastián, es muy interesante lo que vos planteás, porque nos deja a las puertas de la nueva modificación del Código Procesal, sobre todo el civil, y el contencioso administrativo, que realmente va a haber que modificarlo, para llevarlo al plano del trámite digital o del expediente digital y de poder llevar los procesos mediante vías por internet, vía electrónica. Y ahí yo creo que el próximo desafío de la legislatura, por lo menos en este ámbito de sus competencias, es ese: asumir toda esta realidad, procesarla y rápidamente realizar una reforma del Código Procesal Civil que incorpore los principios del procedimiento o del proceso electrónico, de la firma electrónica y algunas otras cosas más que va a haber que modificar también. Pero sí, sin ninguna duda que es un trabajo que requiere de la participación de los colegios, porque yo creo que los más dañados han sido los abogados que ejercen la profesión en forma particular. Nosotros lo vemos en Fiscalía porque realmente cuando nos notifican tenemos que tener una oficina completa solamente para verificar que las notificaciones. Pero para el abogado que ejerce la profesión realmente es un gran problema, con lo cual yo invito a que los colegios participen activamente en la futura reforma y por favor no se la dejemos a los jueces a la reforma de los códigos. Porque los códigos procesales, en definitiva, regulan la participación de las partes en los procesos. Los protagonistas de un proceso judicial no son los jueces. Los protagonistas son las partes. Entonces yo creo que son las partes, y las partes están representadas por abogados. Yo odio la palabra auxiliares de la justicia. Cuando yo empecé
me recibí y fui a algunas primeras clases o algunas primeras conferencias en el colegio, por ahí algunos decían, los abogados somos auxiliares de la justicia. No, señor. Los abogados somos parte, representantes en un proceso judicial de los derechos de una persona. Los jueces tienen que dejar que el proceso transcurra y dictar sentencia, objetivamente, con independencia, con imparcialidad, sacándose los prejuicios de encima. Y por eso les digo, intervengamos en la reforma del Código Procesal. No dejemos que se forme una comisión donde hay de 20 personas, hay 18 jueces y 2 profesionales de afuera. No, tenemos que estar los que estamos en el campo de acción todos los días, porque somos los que realmente más utilizamos el proceso. Así que la posición de Sebastián me parece que yo diría que es la conclusión más importante de esta charla. Bueno, muchas gracias. Quedaron algunas intervenciones más, pero bueno, lamentablemente ya no nos da el tiempo. Así que el raconto, el cronograma de días inhábiles que se hizo desde la Fiscalía de Estado, que figuró en pantalla al principio, queda en la subcomisión de Nobles. Al doctor Rodríguez Signes y al equipo que intervinieron en las distintas instancias de la charla, muchísimas gracias. De parte de la sección Paraná, le voy a dar el último momento a la doctora Gabriela Pera, porque ella va a anunciar el siguiente café, el tema, la fecha, y nos va a despedir a todos. Bueno, Nadia, muchas gracias a todos. Y la Fiscalía de puertas abiertas a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.